comenzamos con nuestra mesa redonda, con unas preguntas, con unas breves reflexiones que nos introducen a ellas. Desde antiguo conocemos el eslogan, el adagio latino que da título a la mesa redonda. Si quieres la paz, prepara la guerra. Es decir, la paz como ausencia de la guerra. Es lo que llamamos, o lo que llaman los expertos, idea negativa de la paz. Es esa posición que pide el cese de las guerras, pero no su negación. No renuncia al armamento ni a la existencia de los ejércitos. Pero está también la paz positiva, que está fundada en la justicia y que se construye en el respeto y la dignidad de los derechos humanos de las personas y comunidades. Nos planteamos a todos los miembros de la mesa el tema o la cuestión de la naturaleza de la paz. Y lo hacemos con estas preguntas. ¿Es verdad la sentencia que da título a la mesa redonda? Si quieres la paz, prepara la guerra. ¿Es inevitable, es legítimo utilizar la guerra como instrumento para la paz? ¿Bastaría el silencio de las armas para lograr la paz? Pues con estas cuestiones puedes empezar, Enrique. Sí. Bueno, primero quiero agradecer a Fe y Desarrollo y a Justicia y Paz y en particular a José Luis Aborido que me hayan invitado a participar en este interesante evento en tan buena compañía. Y también por anticipado pedirles disculpas a todos ustedes porque me tendré que ir seguramente antes de que termine el coloquio o el debate debido a un tema de conexiones ferroviarias que me afecta directamente. Naturalmente el tema de la paz es un tema tan amplio que se puede tratar desde innumerables puntos de vista, ¿no? El que ha planteado el presentador es muy interesante, ¿no? Una paz unida a la idea de justicia, a la idea de dignidad, a la idea de libertad. Es decir, las guerras no suceden generalmente por generación espontánea, sino son consecuencia de los desequilibrios políticos, desequilibrios económicos. Son consecuencia de que hay explotadores y explotados, de que hay países que quieren dominar, que quieren obtener más recursos o más territorio y otros que no son capaces de resistirse a ello, ¿no? Yo diría, si quieres la paz, prepara la paz, ¿no? No prepara la guerra, ¿no? En fin, hay mucha forma de trabajar por la paz, ¿no? Y ninguna de ellas, diríamos, es el incrementar la capacidad agresiva de un país o el hacer una escalada de armamento o una escalada militar, ¿no? Eso diríamos que es la última. Por supuesto, yo creo que luego en el debate iremos viendo otras facetas, otros aspectos, ¿no? Como el hecho incontrovertible de que todo el mundo tiene derecho a defenderse, ¿no? Tanto individualmente como colectivamente, ¿no? Si es agredido. Y por tanto, efectivamente, puede existir una preparación frente a una determinada agresión, pero ese no es el camino. El camino es construir un mundo más justo, un mundo más libre, un mundo más igual, un mundo sin explotación, un mundo sin supremacismo, un mundo sin racismo, un mundo sin fronteras, como se está intentando construir en la Unión Europea. Y eso evitaría probablemente la guerra. La ausencia de guerra no es paz. Hay pueblos que no están en guerra, pero tampoco están en paz. Están oprimidos, no tienen libertad, no pueden acudir a la justicia, no tienen los recursos mínimos de supervivencia, ni para ellos ni para sus hijos, y por tanto eso no se puede considerar paz. No obstante, evidentemente, cuando las bombas estallan, pues el asunto todavía se pone peor. Yo quería... perdona, tú, si ves que me alargo, porque yo... Sí, yo te... Solo alargo un poco demasiado. Sí, nada, en un par de minutos termino. Quería comentarles una cosa que es la siguiente, ¿no? Los que llevamos más años nos acordamos de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Bueno, esta guerra causó 58.000 muertos en Estados Unidos, 1 millón de muertos en Vietnam, de muertos militares. Muertos civiles se calcula entre 400.000 y 2 millones en Vietnam.
de los cuales pues, había la mayoría vietnamitas, pero también camboyanos y laosianos. Ahora tengo en las manos una nota informativa de la Oficina de Asuntos Políticos y Militares del Departamento de Estado de Estados Unidos, de septiembre de 2023. Desde el año fiscal 2016 hasta el año fiscal 2021, Estados Unidos autorizó la exportación permanente de artículos de defensa a Vietnam por valor de $29,8 millones a través de... Desde el año fiscal 2017 hasta el año fiscal 2023, Vietnam recibió aproximadamente $104 millones en asistencia para la seguridad financiada por el Departamento de Estado. Es el mismo Vietnam. Es la República Socialista de Vietnam. Es donde hubo 1 millón de muertos y 2 millones de muertos civiles y 58.000 estadounidenses muertos. Es la misma. Le están vendiendo armas ahora. Es el mejor aliado que tiene Estados Unidos en el sudeste asiático. No era que Vietnam era un peligro para la humanidad. No era que la guerra era absolutamente insalvable y no se podía eludir, ineludible, porque si no aquello iba a ser la catástrofe mundial. ¿Cómo es que ahora se vende armamento y se coopera en todos los aspectos, también en el militar, con la misma República Socialista de Vietnam con la que se enfrentaron? Yo por ahora lo dejo ahí. Yo más que filosofar sobre el concepto de paz, que eso nos daría para otras sesiones, me sumo a la línea de la petición: si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem, para bellum. Yo me fijaría en la palabra prepara. Las personas podemos reaccionar con sentimientos, emociones, visceralidades, etc. Los estados, nunca. Los estados no son emocionales, no son viscerales, no toman reacciones o llevan a cabo acciones imbuidos por el rencor, la venganza. Hay otros elementos que lo que se hace es prepararse. Yo os voy a poner solo un ejemplo de esas preparaciones, la de Ucrania-Rusia. En el 2014, Rusia se anexionó Crimea. Oficialmente aquí no entramos en guerra, no hubo como muchas reacciones, pero la invasión empezó en el 2022. Del 14 al 22, ¿qué han hecho todos? Prepararse. Prepararse para la intervención del 2022. Y las preparaciones tampoco no se hacen un día, suelen llevar tiempo y años. Rusia sabía que en el momento que llevara a cabo una invasión sufriría sanciones. ¿Qué hizo? Prepararse para las sanciones. ¿Cómo se prepara? Pues tenía una deuda pública elevada en dólares y ¿qué hace? Ir cancelando lentamente la deuda, de manera que solo se quedó con una deuda del 20% de su PIB. ¿Qué otra cosa hizo? Como me van a sancionar desde Occidente, vendo los dólares y cambio el dólar por divisa oro, que ahí no me van a poder atacar. Voy quitando capital del Estado, de las personas, ¿no? Voy quitando capital que tengo situado en bancos en el extranjero de carácter occidental. Y voy a ir incrementando la producción de armas. Por tanto, me preparo, tengo unos años para prepararme. Yo con eso pues solamente era recordar que las guerras se prepara, que una guerra no es espontánea, se planifica, que hay que o se preparan para poderla llevar a cabo, pero creo que lo importante también para nosotros es considerar que la guerra no es inevitable, porque si se prepara y lleva tiempo, es un tiempo que también tenemos que tener la sociedad para ir elaborando debate, discusión, reflexión, si queremos o no ir a la guerra. Yo creo que también nos corresponde a la sociedad cambiar la frase si vis paces para bellum por si vis paces para verbum. Si no quieres la guerra, si quieres la paz, prepárate para la palabra, prepárate para el diálogo, para negociar, para acordar, porque en el fondo, mirad, la democracia y la esencia de la democracia, ¿qué es?
acordar, negociar, acordar y cumplir con lo acordado. Esa sería la esencia de nuestras relaciones sociales y que también las tendríamos que aplicar aquí. Yo solamente quería insistir en que no es inevitable, que no lo cojamos como eso es cosa de otros y no es cosa nuestra, que también nosotros ahí tenemos que tener parte en ello, ¿eh? Muy bien, pues exactamente mi papel aquí es el de filosofar, justo el contrario de Tina. Porque a mí siempre me ha preocupado las frases que se nos meten en la entretela de nuestra existencia y de nuestra vida, porque se dan así y porque son así. Y nunca pensamos que esas frases son o tienen sentido en la lógica que está detrás. Y la lógica que está detrás de la frase "si quieres la paz, prepara la guerra" es una lógica contextual que podemos llamarla de conflicto y en un concepto que podemos llamar de paz negativa. De manera que el contexto y el concepto, el contexto de conflicto y el concepto paz negativa, es el que hace posible esa frase y que esa frase tenga sentido. ¿Cuál es el problema? Que todo esto se mueve en una atmósfera de realismo político, que es una cosa tan básica como lo siguiente. Está bien que habléis de la paz en la universidad, está bien que habléis del amor en la iglesia, está bien que habléis de la comunidad en vuestro grupo, pero la realidad es que tú y yo queríamos ser catedráticos y había una plaza, con lo cual uno de los dos cayó. Tú y yo queríamos ser los alcaldes de Valladolid, pero hay posiciones que son individuales y tienden a singularizarse. Y como no puede haber dos, pues mira, gané yo. La realidad es que nosotros queríamos ser los primeros, pero primero solo puede ser uno, así que tuvimos que anularte. Es decir, esto está situado en una situación, en una experiencia humana, que es la experiencia de que el conflicto es inevitable a nivel individual y a nivel colectivo. Por tanto, insisto, la frase "si quieres la paz, prepara la guerra" solo es posible, solo tiene lógica en un contexto de conflicto y en un concepto que sería el concepto de la paz negativa. ¿Qué problema hay con esto cuando nos movemos en el ámbito de los conceptos? Que cuando yo digo que si quieres la paz, prepara la guerra, es decir, que eso solo tiene sentido en una paz negativa, en la que la paz es la ausencia de la guerra, la prioridad, ¿quién la tiene? La guerra. Esto es como un físico dice, no, aquí no existen las frigorías, aquí lo que existen son calorías. Las frigorías hay que hacerlas por el principio básico de la termodinámica. Entonces, si lo que tenemos es la guerra y la paz es su ausencia, resulta que eso genera en nosotros, llamo yo, tres tipos de prioridades. Una, la que sabemos todos, la prioridad semántica, que es el bien, la ausencia de mal, que es la guerra, que es la paz, la ausencia de guerra. Otra, que es quizá más preocupante, que es la prioridad jurídica. Pero la que más nos afecta es la prioridad existencial. Es decir, que nosotros buscamos la paz por el miedo a la guerra. Buscamos la paz porque la guerra nos da miedo porque hemos observado las consecuencias. Y entonces la paz se convierte en un mínimo, cuando la paz siempre es un máximo. ¿Cómo concluyo esta primera parte desde el punto de vista de esta rayada filosófica? Que no hay que desterrar tan pronto el concepto negativo de paz. Yo diría que el concepto negativo de paz, es decir, la ausencia de la guerra, es condición de posibilidad para una actitud que es la del concepto positivo de paz, en la que ya no podemos, digamos, diseccionar el concepto de paz de esos otros dos de los que nos ha hablado Antonio, que son la dignidad y la justicia. Lo dejamos ahí y luego seguimos. Muy bien, pues vamos a continuar con las cuestiones que pueden ir enriqueciendo esta mesa redonda y pasamos a, vinculando con lo que nos ha comentado José Manuel, plantear esa paz positiva con la no violencia activa. Es una cuestión, creemos, ineludible en el compromiso por la paz, vinculándolo con esta última reflexión que nos has hecho. La construcción de la paz mediante la no violencia activa. Al tiempo que es un desafío personal, es también
Una propuesta que, si nos das tu opinión sobre ello, como forma también de acción política. ¿Tiene sentido hablar de no violencia en el ejercicio del gobierno de las naciones o sería una responsabilidad política? ¿Cómo puede entenderse la no violencia activa en el contexto que hoy